Hola, buenas tardes. Nos encontramos en La Habana, en el primer coloquio por el centenario del comandante en jefe Fidel Castro, y nos encontramos con Naima Trujillo Barreto del Ministerio de Educación. El objetivo de esta conversación es hablarnos sobre el impacto del bloqueo en este rubro tan importante y que, como dijera el comandante, educar es revolución, es hacer revolución. Entonces, mi primera pregunta va en ese sentido, si nos pudiera decir en datos cuáles son las principales afectaciones en la educación del bloqueo. Por las características que tiene la educación, yo diría que hay datos que pueden contabilizarse en números muy concretos y otros que habría que valorarlos de otra manera. Agradezco mucho también la oportunidad de abordar este tema. Ahora mismo, nosotros el curso anterior, en su segundo semestre, por ejemplo, después del bloqueo energético, hemos tenido aislados de sus instituciones educativas entre 17.000 y 23.000 niños, es decir, adolescentes y niños menores de edad, con lo cual ha sido muy difícil poder darle una respuesta educativa de calidad, teniéndonos que acercar a sus escenarios donde viven. ¿Cómo se han modificado estas dinámicas escolares? Los pioneritos, los estudiantes, tenían arraigadas ciertas dinámicas escolares. Ahora, ¿de qué manera se han modificado? Ya nos platicaba algo en la pregunta anterior, pero sí puede profundizar un poco más cómo se vio modificada debido a este cerco energético estas dinámicas en la escuela. Bueno, hemos tenido que trasladarlos a otros escenarios de formación en algunos casos. Compartirlo mucho con ellos, compartirlo con nuestros profesionales, compartirlo con las familias, entender desde sus propuestas también cuál sería el mejor modo para poder interactuar en este, y entonces compartiéndolo con ellos y desde experiencias que tuvimos, por ejemplo, en el periodo de la COVID, desde la experiencia misma que hemos tenido de entender la escuela como un entorno, como una zona educativa y no como una institución solamente, y eso nos ha permitido aunar voluntades con profesionales incluso de otros organismos que se han sumado a la protección de nuestras infancias, y entonces, por ejemplo, tenemos instituciones que funcionan a media sesión y que en la sesión contraria a su sesión fundamental de docencia participan en proyectos de investigación en el barrio, participan en las comunidades en actividades de otro tipo, aprendiendo también cosas muy importantes de la convivencia y de la existencia humana, ¿no? Que es algo que está también en el concepto de la escuela cubana. Hemos podido vincular, por ejemplo, a los de preuniversitario, educación técnica y profesional, que se forman como profesionales, los hemos vinculado a las instituciones empleadoras, a los organismos empleadores, y no solo están en nuestras instituciones de formación, por lo tanto están aprendiendo en la práctica, que es un concepto también de la escuela cubana, pero hemos preparado en la medida de las posibilidades a todos nuestros profesionales para que podamos ir dando esa respuesta y siempre compartiéndolo mucho con ellos y con sus familias para encontrar en esa diversidad de variantes que puede existir cuál es la más adecuada y con cuál nos podemos entender mejor todos, los que están aprendiendo, el personal de formación y educación, los profesionales de otros organismos que participan y sobre todo, bueno, nuestros niños y adolescentes, que es lo más importante. Entonces hemos tenido todas estas variantes que hemos estado implementando, hemos acercado a los niños a sus comunidades y allí entonces los claustros los hemos reconfigurado para proteger los objetivos fundamentales de cada nivel educativo y grado, y siempre priorizando los que necesitan mayor protección, la escuela especial, que necesita además fisioterapia, los más pequeños, los que están, por ejemplo, en institutos preuniversitarios vocacionales de ciencias exactas, que es un tratamiento muy específico a los muchachos con mayor talento para la ciencia. Han tenido que ir posiblemente a los preuniversitarios cercanos a donde viven, pero no podemos obviar la respuesta pedagógica específica que hay que darles a ellos. Y así hemos ido encontrando variantes y seguiremos encontrando de manera innovadora cómo hacerlo mejor. Claro, todo eso tiene efectos, evidentemente, sobre la calidad y el funcionamiento natural del sistema, pero estamos haciendo dentro de nuestras posibilidades el mayor esfuerzo. Y yo creo que iremos encontrando siempre las respuestas más oportunas en la medida en que las posibilidades nos lo favorezcan. Hay que decir también que las autoridades de gobierno de cada municipio, de cada territorio, comprenden la prioridad que siempre nuestro proyecto ha tenido la educación, que aprendimos también de Fidel, y la inmensa mayoría de los recursos que es posible que se puedan manejar hoy en los territorios, de algún modo, siempre encuentran una prioridad para la respuesta educativa.
Pero bueno, evidentemente es imposible, cuando no se tiene algo, no se puede distribuir con equidad. Y entonces es muy compleja la situación que a veces se enfrenta, pero así son las variantes que hemos ido encontrando. Una diversidad extraordinaria de cosas. Cada niñito en Cuba hoy tiene un currículum propio, por decirle de alguna manera. Aquel que ha podido mantener la doble sesión tiene un tratamiento, el que ha estado a una sola sesión tiene otro, el que ha tenido que recurrir a una variante de formación técnico-profesional diferente, hay que entender la adecuación que merece su formación, siempre buscando que sea con respeto, sobre todo a los objetivos que nos hemos propuesto con ellos en el tipo de nivel educativo en que estén. Sabemos que hay una tradición en la educación cubana de que los profesores, los educadores, tienen un papel protagónico dentro del proceso revolucionario. Dentro de estas nuevas condiciones, ¿cómo han asumido ese papel ante estas nuevas dinámicas? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? Que ahí tienen espacios donde intercambian, donde se retroalimentan. ¿Cómo son ahora esas nuevas formas de asumir su papel? ¿Cómo son? Yo siempre digo que en los maestros cubanos, como en todo nuestro pueblo revolucionario, siempre tendremos que decir que han sido la esencia misma de la continuidad en las peores condiciones, porque realmente si hay una actividad profesional en la que todos los días se convive con la situación social o con la situación familiar que tienen los seres humanos, es en la actividad educativa. Es decir, se puede desempeñar uno en cualquier otra área de la vida social y laboral y no necesariamente tiene que estar tocando de cerca lo que pasa con cada cubano. La escuela cubana vive cada día junto con la familia cubana y junto con su mayor tesoro, sus niños y adolescentes menores de edad, cada carencia y cada situación puntual que se tiene. Por lo tanto, siempre digo que solamente la respuesta extraordinaria del magisterio cubano logra aunar voluntades no solo para que el sistema educativo pueda continuar, sino para que la vida misma en la comunidad cotidiana tenga lugar, porque además esa es la tradición que se reconoce de la educación revolucionaria. Es un maestro que es el maestro de la sociedad, más allá incluso de la escuela. Y entonces yo creo que sí, que efectivamente la capacidad que han tenido para replantearse el modo de hacer su actividad, hacerlo del mejor modo, con un sacrificio extraordinario porque es el suyo, pero cuando llega el final del día también van a su casa y cuando abren su puerta tienen carencias similares, pero llegan cada día a la escuela y reciben a cada uno de sus niños con problemáticas distintas, pero además con un corazón abierto para dejar las suyas por un tiempo y poder asumir. Y yo creo que esa ha sido la manera en que nos han respondido, con una incondicionalidad tremenda. Los que somos maestros sabemos además que únicamente comprendiendo nuestro rol podemos entonces estar en esa capacidad de dar esa respuesta. Nosotros sabemos cuánto depende de nosotros. Hoy hay que dar explicaciones que no encontramos cómo darlas. ¿Cómo le explicamos a nuestros niños lo que está viviendo Cuba? ¿Cómo llenarlos en las páginas de la escuela y en sus libros de lo que Cuba ha hecho y de lo que Cuba espera de la humanidad, que no es otra cosa que sensibilidad, paz, convivencia, modos de relacionarnos donde el hombre sea hermano del otro hombre? ¿Cómo explicarles entonces que nos esté pasando esto? ¿Bajo qué precepto explicamos lo que nos pasa? Y ahí están nuestros maestros, para poder explicar lo inexplicable, que se entienda que además nuestra respuesta tiene que ser la que estamos dando. Yo creo que ahí está el valor esencial. Se han reinventado de todas las maneras posibles. Hay maestros que siendo maestros de una asignatura se han preparado para dar una respuesta de repaso especial a otro que lo necesita. En la propia superación y capacitación se han seguido aprovechando oportunidades porque sabemos que necesitamos ser autodidactas de nuestra propia preparación de manera permanente. Estamos explicando cosas que suceden en el entramado social de la nación, que yo creo que en eso es insustituible también el maestro. Por lo tanto, esa es la mirada que tengo, una respuesta extraordinaria a la que estamos acostumbrados, en una mayoría abrumadora, yo diría. Vaya, yo tengo que decir que la respuesta de nuestros profesionales como grupo, es decir, como gremio de la educación, es extraordinaria. Y si vamos a cada individuo, siempre encuentro en cada uno una respuesta exactamente a la altura de lo que estamos viviendo. Por lo tanto, creo que, salvo agradecer mucho cómo lo han enfrentado, nos quedaría muy poco que exigir o pensar que hay algo más que podamos pedir, porque realmente ha sido la respuesta que siempre ha tenido la revolución en el magisterio, pero acrecentada en esta ocasión porque también las problemáticas han sido muy difíciles por estos días. En México hay muchas personas
queriendo hacer algo, buscando alternativas, cómo ayudar, qué hacemos, en específico, las afectaciones a la educación, qué es lo mejor. Nos podría orientar sobre cuáles son los materiales, qué tipo de cosas se necesitan para poder ayudar, contribuir solidariamente con este tipo de afectaciones. Sabemos que esa es la voluntad del pueblo mexicano y sabemos también que hay una voluntad expresa y reconocida por su presidenta, por el país en general, para que estas cosas sucedan. Primero tendríamos que agradecer lo que ya hemos estado recibiendo del pueblo mexicano, su solidaridad, las respuestas concretas de cosas, y aprovecho para hacerlo. Y yo creo que nosotros tenemos un conjunto de asuntos de diversa naturaleza en las que los impactos de cualquier ayuda podría ser muy valiosa. Nosotros nos preservamos particularmente, priorizamos determinados estratos de mayor vulnerabilidad, como son nuestras propias escuelas especiales, los círculos infantiles, las escuelas de la primaria básica, porque allí hoy requerimos desde material docente hasta otros recursos de apoyo para que sucedan como queremos, como necesitamos el proceso educativo. Y también en nuestras escuelas de enseñanza media, de formación de técnicos medios, también necesitamos de mucha respuesta. Como se trata de una voluntad de cooperación movilizativa de este tipo, nosotros pensamos que en términos de materiales docentes y de apoyo para la escuela, sería siempre una respuesta maravillosa, porque además sería la oportunidad también de explicar ese concepto solidario que anima a entender que no estamos solos. Pero en cualquier otro ámbito de todas las situaciones que hoy el país tiene, las respuestas siempre van a ser muy bien recibidas, porque, como le comentaba, estamos en una situación que no hemos vivido prácticamente en ningún otro momento de la historia del país. Agradecemos a la ministra Naima Trujillo por este panorama que nos plantea del rubro de educación ante este nuevo energético, estas nuevas condiciones que van dificultando, pero que también van mostrando cómo el pueblo cubano resiste y vencerá. Nos vamos del coloquio con tareas, con nuevos compromisos, y todo en una serie de ideas que tenemos que ir pensando para defender a Cuba y su revolución, y pues reivindicando que entre México y Cuba los lazos son inquebrantables y que todos nuestros esfuerzos cotidianos estarán encaminados a seguir ayudando, seguir defendiendo a Cuba y su revolución. Y como dijera el comandante, patria o muerte, venceremos.